¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Llamativa decisión la que hoy ha tomado la Xunta de Galicia. Empresas privadas cobrarán hasta 700 euros por cada desempleado que coloquen. En total serán 22 las empresas que participen en esta operación y 5 millones los euros que percibirán en total por buscar trabajo a desempleados. Así lo explicaba hoy el presidente de la Xunta. Por cada contrato obtido. Aproximadamente, polos datos que temos, varía de 200 euros media a 750 euros. Ernesto Sánchez Pombo, muy buenas noches. Roberto Blanco Valdés, muy buenas noches. José Luis Barreiro, muy buena noite. Hola, Carlos Aymerich, muy buena noite. Marina Cabegato, muy buenas noches. Programa especial, el que hoy emprendemos, el último de esta temporada. Sí, hoy se cumplen 2 días del accidente de Angrois y en 2 años, y en este segundo aniversario nosotros queremos hablar con algunas víctimas. Nos acompaña en el plató de Vía V Teresa Gómez Limón. Con ella hablaremos sobre este segundo aniversario especialmente duro, porque al dolor de las víctimas se suma también la frustración de no haber visto depuradas responsabilidades ni políticas ni judiciales. Hablaremos con ella, como decíamos, pero también escucharemos a otras voces, personas que no estuvieron en aquel tren, pero que vivieron el drama desde muy cerca. Las víctimas acabaron con sus vidas, pero con las familias también, porque nada es lo mismo, nada. Notas de prensa del fiscal como que va a ser muy generoso en las indemnizaciones. Yo le diría desde aquí que cuánto dinero vale la sonrisa de mi hija para él. Y hoy el rey Felipe VI volvía a Cataluña y todos estaban pendientes de esta imagen, de la tensión entre el que se quiere ir de España y del representante de la nación española. Sigue sobre la mesa el debate. ¿Podrá Cataluña declarar su independencia? Hoy quien ha hablado sobre el tema ha sido el economista Antón Costas. Pues si está preocupado por eso, no se preocupe, no habrá independencia. Bueno, Tenemos que aplicar bisturí a la realidad catalana, si no acabaremos no entendiéndonos y vamos por el camino de no entenderlos. No hablar de los catalanes son así, son así. Que hay un 75% de catalanes que no muestran simpatía hacia la independencia, pero sí muestran un malestar importante, es aproximadamente el mismo malestar que hay en el resto de España. Ayer la Consejería de Sanidad ha sido contundente. Ha dicho que si no se aplican medidas específicas, el sistema público de salud es insostenible. Hoy quien ha salido al escenario a desmentirla ha sido el presidente de la Xunta. Que a sanidade pública, mentras eu sexa presidente da Xunta, está garantida. E se en algún momento non estuvera, sería o primeiro en denuncialo. Pero no os vayáis muy lejos, porque esta noche aquí en Vía V, entre otras cosas, tendremos una bola de cristal. Bueno, presentada por nuestra compañera Marina como una de las víctimas del Albia, bajaba en ese tren hace exactamente 2 años. La pregunta primera es ¿cómo está? Bueno, yo he sido una víctima afortunada, estuve muy grave, estuve en la UBI, estuve a punto de morirme, estuve a punto de quedarme tetrapléjica, pero soy una afortunada porque sobreviví bien. Tengo mis fantasmas psicológicos porque tengo miedo a cosas que antes no temía, como ir en avión. Bueno, en tren no he vuelto a montar, no voy en metro, no voy en autobús, solo voy en mi coche cuando yo lo conduzco, porque entre otras cosas no me fío de la seguridad de las cosas que hay en este país, después de todo lo que sé y después de haberme leído los 20.000 folios de la causa. Entonces, pues bueno, tengo muchas dudas de las seguridades. Yo no sé en qué ha cambiado su vida, habla de algunas consecuencias, de algunas secuelas que tienen que ver con esa sensación de inseguridad que le provocó haber viajado en ese tren, pero han cambiado más cosas, tiene una percepción diferente del mundo, de la política, de la justicia. Sí, bueno, realmente he confirmado, en fin, yo siempre he sido una persona que he tenido pensamiento propio,
pero realmente cuando te encuentras con la realidad, te encuentras con un accidente, con 82 fallecidos, con 148 heridos, y te encuentras que las instituciones no funcionan, que las instituciones pues realmente no colaboran con la justicia, que te mienten constantemente, que además la justicia no es independiente, pues realmente te quedas un tanto pues descorazonada, ¿no? Porque piensas que no vives en un país, que quisieras que fuera otro país, pero que aquí la justicia no es independiente y, bueno, pues están sobre todo cuando no es independiente, cuando una de las partes son poderosos. Y como los que tenemos delante, enfrente, en la causa son muy poderosos, no solamente los políticos, las empresas, y además hay mucho dinero por medio, muchos intereses por medio, pues entonces te encuentras muy impotente. No obstante, las víctimas estamos dispuestas a luchar y a denunciar, porque creemos que se lo debemos a los fallecidos, se los debemos a esos que no están y que no pueden estar hoy aquí en este estudio ni en ninguna parte. En los próximos días, en las próximas horas, desde hoy mismo, va a haber una serie de actos. El primero ya fue hoy, una reunión de parte de esas víctimas. Yo no sé cómo es la relación entre ustedes, si han creado algún tipo de vínculo como consecuencia de lo que sucedió aquella noche del 24, aquella tarde del día 24 de julio. Hombre, sí, hemos creado un vínculo, porque hay una cosa que está clara, y un vínculo además no solamente afectivo, sin ninguna duda, sino un vínculo además reivindicativo. Porque mire usted, cuando hay unas injusticias, se producen injusticias en el mundo, el buscar la justicia y la verdad une mucho, porque en fin de cuentas todos tenemos una vida muy corta y estamos en esta vida para algo más que para ganar dinero, y estamos en esta vida para defender lo que es justo, y entonces eso de defender lo que es justo le puedo asegurar que une mucho. Usted aquel día regresaba a Galicia, después se había trasladado a Madrid para un viaje de trabajo, digamos, como consecuencia de su actividad política. Sí, porque yo en ese momento era diputada del Partido Popular de la Asamblea de Madrid, cosa que ya no soy, bueno, que fui antes de que terminara la legislatura, porque realmente no compartía en absoluto las políticas que llevaba el Partido Popular, y entonces tenía un pleno extraordinario, y bueno, como yo soy una persona cumplidora de mi deber, estaba aquí de vacaciones, pues me fui a Madrid, fui al pleno y volví, regresaba a Galicia. ¿Qué recuerda de aquel viaje? ¿Tiene los recuerdos nítidos? Sí, perfecto. O sea, del accidente tengo un recuerdo perfecto. Yo me di cuenta que ese tren, pues de momento se bamboleaba y aquello iba mal, y me di cuenta que no se estrellábamos, vamos. Y bueno, pues después pasó el accidente, se me cayeron como muchas cosas encima, yo me quedé encerrada en un agujero, intenté salir y bueno, me ayudó una persona de Angrois, Alberto, que realmente se lo agradeceré toda mi vida. Y bueno, salí de allí. En ese momento no sentía dolor, pero me había roto muchas cosas, entre otras cosas dos vértebras cervicales que me costaron casi la invalidez total, el esternón, el pie, un golpe en el hígado, una brecha en la cabeza, en fin, un montón de cosas. Fui a la UBI, la verdad es que tuve una atención magnífica en el centro de La Coruña, que estuve en el centro de La Coruña de Salud Pública, y bueno, tuve una atención estupenda, los profesionales se portaron muy bien, las personas de Angrois se portaron muy bien, los bomberos se portaron muy bien, la policía, todo el mundo se portó muy bien, menos los políticos. ¿Qué quiere que le diga? Se portaron muy mal. Vamos a hablar mucho de los políticos hoy. Yo no sé cómo viven estas horas, Teresa. Son duros los días que coinciden con los aniversarios, necesitan los homenajes, no los quieren, hay homenajes que sí, que los necesitan, y homenajes que no necesitan. ¿Qué quieren las víctimas en relación con el aniversario en concreto? Yo ya sé que quieren justicia, reparación, que se sepa exactamente qué sucedió, pero coincidiendo con el aniversario del accidente, hay un debate también. ¿Qué hay que hacer con las víctimas? ¿Cómo hay que atender a las víctimas? Claro, nosotros en el aniversario realmente tenemos dos aspectos muy claros. Uno reivindicativo, de hecho tenemos una manifestación, una concentración en la Plaza del Obradoiro mañana por la mañana a las 11 de la mañana, de 11 a 12, y luego tenemos por la tarde pues una misa y un acto homenaje pues poético y además con unos flores, que es el más emotivo, porque bueno, las dos cosas son importantes, ¿no? Entonces, bueno, es un momento doloroso sin ninguna duda para los que sobrevivimos, porque nos vienen muchos recuerdos muy desagradables, no ya por lo que uno vivió, sino por lo que vio. Yo vi muchas cosas que prefiero no recordar en este momento, y además, sobre todo, lo más importante, por los que ya no están. Se lo debemos, creemos que se lo debemos. ¿Qué pasó? ¿Qué creen ustedes que sucedió? ¿Por qué se descarriló ese tren? Pues descarriló ese tren porque, mire usted, un accidente, según todos los expertos del mundo,
no se debe a una causa, sino tiene multiplicidad de causas. Y el maquinista fue el último eslabón de una cadena. Pero cuando nosotros analizamos todas las causas anteriores, y no lo digo yo, lo dicen los peritos judiciales, lo dice la causa judicial, lo dicen los expertos, lo dicen todos, pues hubo una serie de negligencias graves. Lo dijo el propio juez anterior, el juez Alaez, que fue un magnífico juez, y entonces les imputó a 22, luego a 11 personas, por negligencias graves, porque primero el gobierno del Partido Socialista, José Blanco, pues cambió el proyecto para prisas, para abaratarlo y porque quería inaugurar, porque claro, la política es la política, y bueno, aunque fuera mintiendo y diciendo que llevaba conducción automática de trenes, eso era todo absolutamente mentira. Entonces lo cambió el proyecto y el proyecto era mucho menos seguro. Pero luego siguió el gobierno del Partido Popular, y el gobierno del Partido Popular, como el RTMS pues daba algunos problemas y tal, pues de un sábado por la tarde a un lunes por la mañana, que se pidió el sábado y el lunes se autorizó, desconectó el RTMS. Y entonces, bueno, pues sin hacer ninguna valoración de riesgos, sin hacer absolutamente nada. Pero es que le digo más, es que ya no es el RTMS, es que las señales estaban mal puestas, hasta tal punto que la señal que decía que había que ir frenando estaba a 43 metros después del sitio de frenada. Esto lo han dicho los peritos, no lo digo yo. Pero es que fíjese, le voy a leer una cosa que además han publicado ustedes, un libro muy interesante, por cierto, por el que les felicito, que dice: todos los que circulan por esa línea toman referencias visuales para saber dónde deben empezar a frenar. Cito textualmente: unos toman el penúltimo túnel como punto de inicio de frenado, otros un chalet con piscina, otros una valla. Cada uno va conformando sus referencias visuales ante la inexistencia de una señal que marca la reducción. Explica un maquinista. Esto es demoledor, y esto es verdad. Esto es verdad. Por eso el maquinista dijo: es que me equivoqué de túnel. Hombre, estamos en el siglo XXI. Esto es realmente inaceptable. Es completamente inaceptable. Bueno, con todas estas evidencias que ustedes están poniendo encima de la mesa, ¿qué está pasando? ¿Qué creen ustedes que está pasando para que la investigación judicial en estos momentos vaya como va? Y sobre todo, la petición de responsabilidades políticas, esa negativa que enseguida nuestro compañero Pablo Carballo nos va a narrar, esa negativa sistemática, hoy el último día de los políticos, en el caso de Galicia, de abrir una comisión de investigación en el Parlamento, pero en el Congreso también. ¿Por qué? ¿Qué está pasando bajo el punto de vista de las víctimas? Hombre, está pasando desde el punto de vista político, es muy sencillo. Quieren tapar el asunto porque no se quieren hacer responsable y están completamente de acuerdo, porque hay un acuerdo explícito, vamos, entre Partido Socialista y Partido Popular, y entonces quieren taparlo. Entonces no quieren comisión de investigación parlamentaria. Tengo que decir que el BNG, que Izquierda Unida y que UPyD nos han apoyado en esta comisión de investigación, o sea que tengo que decir, porque hay que ser justos y no todos los políticos son iguales. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos la experiencia, nos lo han negado sistemáticamente, porque nosotros queremos, hay gente que es responsable, a lo mejor no penalmente, pero sí políticamente. Entonces, a los responsables, en ese momento, a todos les han elevado de categoría, les han premiado. El señor Blanco está de eurodiputado con el número 10 de la lista en el Parlamento Europeo. El señor Català, que era secretario de Estado, está ahora mismo de ministro de Justicia. El señor presidente de Renfe, Gómez Pomar, está de secretario de Estado del Ministerio de Fomento. Es vergonzoso. O sea, no solamente es que no dimitan, no solamente es que no los echen, es que además los elevan de categoría. Y desde el punto de vista judicial, usted me va a permitir que, bueno, tuvimos una suerte enorme con el juez Alaez, porque fue un juez justo, que hizo una instrucción. Mire, yo soy perito forense, o sea, trabajo en los juzgados y conozco muy bien el mundo judicial. Y bueno, el juez Alaez llevó una instrucción, desde luego, impecable, no solamente desde el punto de vista de la investigación, sino desde el punto de vista de la rapidez, porque es un tema muy complejo, muy complejo. Claro. Bueno, desde que el juez Alaez se marchó, que él pidió seguir en la causa hasta que acabara la instrucción y que pusieran un sustituto y estar en comisión de servicios, y eso se hace en la administración todos los días, y no se lo permitieron porque no era incómodo, era una persona incómoda. Entonces, bueno, desde que este juez le puedo decir que tenemos un año perdido, completamente perdido, porque le digo, lo único que se ha hecho este año es acabar los informes periciales que los habían hecho los provisionales, ¿sí? Los acabaron, y el día 10 de julio hubo una vista para las ratificaciones en instrucción. Un día. Mire, cuando a mí me dijo mi abogado que esto era un día,
yo no me lo podía creer, porque decía, bueno, yo soy perito y hay juicios que duran 2 y 3 días y no tienen nada que ver, claro, porque con la son complejidad de de muchísima esto, menos claro. gravedad. Y yo esto es como increíble. Luego tenemos un fiscal que es una persona absolutamente, está obsesionada con el dinero. Entonces, el fiscal se reunió con las víctimas en Madrid, personalmente, y nos dijo que se habíamos cobrado. El fiscal llamó a mi abogado, que es inaudito, y le preguntó si yo había cobrado. El fiscal llamó a una madre de una víctima de aquí de Galicia y le dijo que se había cobrado. Y el otro día sacó unas declaraciones que lo que había que hacer es cobrar. Entonces, este señor debe pensar que la vida humana tiene un precio y que el sufrimiento tiene un precio y que todo el mundo es comprable. Y no, señor. Estas cosas no tienen precio. Teresa, apelaba antes a esa promoción política de algunas de las personas que de alguna forma estuvieron vinculadas con la construcción del AVE o con lo que sucedió con la gestión del accidente. Menciona a Rafael Catalá, su circunstancia, su perfil, bueno, pues era singular, teniendo en cuenta que era diputada en la Asamblea de Madrid del Partido Popular. Sí. ¿Cómo se comportaron sus compañeros de partido inmediatamente después del accidente? Y en concreto Rafael Catalá, que creo que realizó una llamada él personalmente. Sí, él me llamó, Rafael Catalá me llamó y bueno, pues lo que puedo llamar de acoso, manipulación, vamos a dejar la palabra, pero me llamó diciéndome una cosa muy sencilla. ¿Cómo? Porque yo solamente dije que los presidentes de Adif y Renfe deberían dimitir, y si no dimitían, la ministra los debía cesar. Es decir, eso fue la gravísima cosa que yo dije, que es lo que hubiera pasado en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en cualquier sitio civilizado, ¿eh? Pero bueno, yo dije eso y eso debió ser una herejía. Entonces me llamó y me dijo que cómo una diputada del PP podía decir esto. Y yo le dije, pues mira, yo estaba a punto de morirme, he visto muchos muertos a mi alrededor y como comprenderás, lo que piensa el partido me importa una mierda. Se lo dije así. O sea, ¿qué quiere usted que le diga? Su petición era rebaja el tono. ¿Qué fue No, lo que que yo no dijera nada de esto, que yo a veces cerrara la boca, que es lo que suelen hacer los diputados obedientes. En fin, y cuando no se inmensa mayoría. Cuando se reincorporó, cuando consiguió reincorporarse a la Asamblea, fue mimada por sus compañeros. Cuando me incorporé a la Asamblea tuve la desgraciada experiencia, que bueno, es algo que lo relato en un libro que he escrito, sí, que el 70%, no voy a decir el 100%, porque también hay gente honorable, pero no me decían ni buenas tardes. Ni buenas tardes. Como si hubiera hecho No, ni usted algo buenas mal. tardes. O sea, no es que no me preguntaran cómo estaba, ni buenas tardes. Entre ellos, como yo lo dije un día, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Entonces, bueno, pues nada. O sea, un vacío total, absoluto total. Nunca más nadie me dijo vente a tomar un café, nada. ¿Sabe cosas del alma humana que no sabía antes? Bueno, yo... Para bien y para mal, digo. Soy psicóloga, efectivamente. Yo soy psicóloga y, en fin, oigo muchas cosas y a mí me cuentan muchas cosas porque es mi profesión. Entonces, bueno, la maldad puede llegar a muchos sitios, pero también la bondad, porque es cierto que yo he conocido gente magnífica, tanto profesionales en el hospital como compañeros míos de la asociación, y eso te reconforta con el ser humano. Pero, bueno, yo le diría, y se lo voy a decir desde el punto de vista técnico, entre los políticos, no lo digo yo, lo dice Jare, hay mucha gente con tendencias psicopáticas. Y entonces, bueno, pues ¿qué quiere que le diga? Es una desgracia, pero es así. Bueno, pues decía, vamos a tratar de repasar algunos de los puntos claves de este desgraciadísimo asunto que, como decíamos, hace 2 años, prácticamente exactos, nos sobresaltaba a todos, por supuesto, a las víctimas, a los familiares de las víctimas y a este programa que estaba en esos momentos empezando su última edición de aquella temporada y que, bueno, fue contando como pudo lo que estaba sucediendo en Santiago de Compostela. Pablo Carballo, muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a hablar primero de lo que tiene que ver con la crisis política, digamos, y judicial, con la investigación política y judicial relacionada con el accidente de Angrois. Cuéntanos. Sí, porque hoy, en esta víspera del 24 de junio, ha vuelto al Parlamento gallego, se ha vuelto a hablar allí de esa comisión de investigación, de esa apertura, que sigue, por cierto, encallada. E as víctimas non se merecen que o 24 de xullo pase a historia como o aniversario da impunidade. Decirles que confío en que algún día algúns deses responsables sexan procesados por delitos contra os delitos humanos. Rayo lles pode importar a vostedes os mortos. É imprescindible clarificar que provocou o accidente. É imprescindible identificar os erros e correxilos para que non volva a suceder. Vamos a respetar os tempos procesuais que están marcados e non vamos a entrar no xogo fácil de tentar manipular as víctimas por tentar acadar
réditos electorais. Porque iso, señor Jorquera, non é irresponsable, iso é inmoral. Son vostedes simplemente Moitas gracias, señor Beiras. personas que están traicionando sistemáticamente aos cidadáns que os elexiron. E empezan a levar paos e van escorrentalos como ratos, e senón agarden unos meses e xa o verán. Bueno, parte de las intervenciones que hoy tenían lugar en el Parlamento de Galicia, escuchamos al representante del Partido Popular reclamar que se respete los tiempos procesales. Yo no sé qué le parece. ¿Una nueva negativa a abrir esa comisión de investigación Sí, aquí en mire, Galicia? voy a hacer referencia a una cosa que ha dicho el representante del Partido Popular, manipular a las víctimas. Mire, quiero que quede una cosa muy clara. Ni a mí, ni a mis compañeros de la asociación nos manipula nadie. Yo tengo suficiente talento, suficiente capacidad de pensamiento para que a mí nadie me manipule. O sea que, desde luego, nosotros no estamos manipulados. Lo que pasa es que no somos ningunos tontos. Somos unas personas muy informadas, muy bien informadas. O sea, entonces, de manipulación, nada. Ese señor, bueno, yo sé que eso es la coletilla que dicen, el mantra, pero bueno. De alguna manera, hombre, la comisión de investigación es que no la han querido porque quieren taparlo. Dice, lo meten a lo judicial por una razón. Porque, mire usted, en este país, la justicia no es independiente. En este país, los políticos, los partidos mayoritarios, no todos, o sea, el PSOE y el PP, eligen al Consejo General del Poder Judicial. Y el Consejo General del Poder Judicial nombra a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Y los jueces, en este país todo juez sabe que si quiere hacer carrera no puede ponerse en contra de los gobiernos, porque entonces se acabó su carrera judicial. Y luego, si vamos a la Fiscalía, el Fiscal General del Estado es nombrado por el Gobierno. Y la Fiscalía es una institución jerárquica. Y entonces cada uno obedece a su jefe hasta llegar al Fiscal General del Estado. Por eso, como en este país la justicia no es independiente, la justicia está en manos del Gobierno, pues entonces, claro, quieren que esté en la justicia. Porque eso es lo que no les importa. Porque saben que la justicia va a ser a su favor. Fíjese, le voy a contar una cosa que hemos averiguado y que estamos bastante estupefactos. Parece ser, según se ha publicado en la prensa, que el juzgado penal que va a llevar nuestro caso es el número 2, que lo dirige María Elena Fernández Currás. Y entonces nos han dicho periodistas, no sé si será, tenemos que comprobarlo, que esta señora es la hermana de la secretaria de Estado de Economía, que se llama Marta Fernández Currás. No sabemos si esto será verdad, pero bueno, si esto es verdad, a esta señora tendremos que recusar, porque claro, es que en fin, ya me dirán ustedes, entonces no sabemos. Pero el Gobierno sabe que tiene todo en su poder. El Gobierno, las grandes empresas, todo está en el misma historia. Bueno, vamos a continuar un poco en el Parlamento porque, como decía, hoy se volvió a negar la apertura de esa comisión de investigación, pero Pablo, no es la primera vez que esto sucede. Es la quinta, en menos de 2 años en el Parlamento de Galicia. Hablamos de esas comisiones de investigación del Parlamento de Galicia en primera instancia, del Parlamento gallego, donde todas han tenido hasta ahora la misma solución. Vamos a repasar esas 4 anteriores. En 3 de ellas se ha llegado a votar, en la 4ª no se ha votado. Las 3 primeras que corresponden a septiembre del 2013, octubre de ese mismo año, de 2013, y a julio de 2014. La última vez, la 4ª, es de marzo de este mismo año, una propuesta del Bloque Nacionalista Galego y de Alternativa Galega de Esquerdas para incluirla en el orden del día, que fue derribada por el Partido Popular. No llegó ya a pleno. En estas 3 ocasiones sí lo hizo. ¿Con qué resultado? Bueno, pues con este que vamos a ver. Ni Partido Popular ni Partido Socialista apoyan esa comisión de investigación. El Partido Popular vota en contra, el Partido Socialista se abstiene. Con el mismo argumento los dos. Galicia no tiene competencias para hablar de Angrois. Sí las tuvo para el accidente en Galicia del Prestige o para el final de las cajas de ahorros, por ejemplo, esa misma competencia. Nos vamos al Congreso, porque ahí también ha habido solicitud de comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. En 2 ocasiones se ha pedido esa comisión con la Izquierda Plural y el Bloque Nacionalista Galego como protagonistas, octubre del 2013 y febrero del 2014. ¿Qué sucedió en esas ocasiones? Octubre del 2013, la primera, a propuesta de Izquierda Plural, votan en contra Partido Popular, Partido Socialista, Convergencia y Unió y el Partido Nacionalista Vasco. La segunda ocasión, propuesta del BNG, iba incluida también con mejoras del sistema ferroviario. ¿Qué sucede en esa ocasión? El Partido Popular
lo vota en contra, el Partido Socialista se abstiene. Se abstiene porque está de acuerdo con las medidas de seguridad, pero no con la comisión de investigación. ¿Qué hace el Congreso? Derriba la comisión, pero abre una subcomisión. Después de esta votación de octubre de 2013, una subcomisión que dedica teóricamente a los accidentes ferroviarios, pero de lo que se encarga es de examinar todo el sistema ferroviario español, de analizarlo. ¿Qué conclusiones llega? Bueno, son 400 folios en total. De esas 400 páginas no hay ni una sola referencia al accidente de Angrois, ni una sola. Es el repaso de todo el sistema ferroviario en España. Esto en lo político, porque en lo judicial la causa ha quedado en causa de uno a día de hoy. Vamos a repasar porque hablaba Teresa Gómez Limón del juez Aláez. Él fue el encargado de abrir la causa e intentó en varias ocasiones la imputación de varios responsables de la DIF, pero sus intentos acaban cayendo en saco roto. Junto al maquinista, junto a Garzón, Aláez imputa inicialmente a 5 responsables de la DIF. Imputación que luego va a quedar sin efecto. En septiembre del 2013 vuelve a imputar a 22 cargos de Adif, pero 2 meses después, en noviembre, la Audiencia Provincial de A Coruña los desimputa. Pero Aláez vuelve a la carga, mayo del 2014, justo antes de abandonar el caso. Imputa en 2 tandas al interventor general del Estado y a 11 excargos de la DIF, pero la audiencia vuelve a desimputarlos en octubre. No ve indicios de delito. Bueno, esta última decisión, la de octubre, llega ya con el juez Aláez fuera del caso. Le sustituye a Andrés Lago, otro magistrado. ¿En qué situación estamos a día de hoy? Bueno, pues con un solo encausado, con un solo imputado, el maquinista. Garzón es ahora mismo el único responsable para la justicia. Tendrá que dirimirse en un juicio que va a retrasarse todavía en el tiempo. Todas las partes implicadas concluyen que entre 1 año y 1 año y medio todavía podría tardar en celebrarse ese juicio. Una instrucción, por cierto, Fernanda, que tiene más de 30.000 folios recopilados. Complejidad absoluta, como estamos hablando, con muchas referencias técnicas, en fin, no una cosa menor. Roberto, me gustaría que empezáramos a intervenir un poco todos. Teresa habla de lo que está pasando con la justicia, de esa no independencia de la justicia, de la que, por cierto, aquí hemos hablado también alguna vez, de esa exigencia de comisión de investigación que las víctimas no entienden por qué no se acaba de producir, esa referencia que decía Pablo tan llamativa de que muy bien, el Parlamento gallego no es competente, pero resulta que el Congreso lo deriva a una subcomisión que se dedica a analizar el estado de toda la red ferroviaria y en cuyas conclusiones no aparece ninguna mención a Angrois. Raro. Sí, vamos a ver. Yo creo que hay que distinguir 2 planos. Uno que es el plano, diríamos, procesal penal, no digo judicial, sino procesal penal, y otro que es el plano político. Yo creo que es un error, que ha sido un error muy grave, no haber constituido una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. Yo no sé si una vez constituida en el Congreso de los Diputados debía haberse constituido en el Parlamento de Galicia, probablemente no, pero parece obvio que un accidente de esa envergadura, con 82 personas fallecidas, 148 personas heridas, es suficientemente importante como para que se constituya una comisión de investigación. Es verdad, yo he de decirlo entre paréntesis, que yo no tengo una gran confianza en el resultado práctico de las comisiones de investigación, porque como he sabido por nuestros espectadores, porque lo hemos comentado ya más veces, las comisiones de investigación deciden sus conclusiones sobre la base del régimen de mayorías y por tanto es probable que la comisión eventualmente de investigación que se pudiera constituir acabase decidiendo con arreglo a ese mismo criterio, ¿no? Pero en todo caso yo creo que por razones... ¿Tú entiendes los resquemores de las víctimas, las sospechas de las víctimas? No, claro, yo entiendo, ¿cómo no voy a entender? Claro, yo entiendo los resquemores de las víctimas. Yo no coincido con la, diríamos, valoración que de la justicia hace Teresa Gómez Limón. No coincido con eso. Yo creo que el Poder Judicial, en términos generales, es, diríamos, más o menos independiente que en cualquier otro país de nuestro entorno. Desde luego más independiente que en otros países y probablemente tanto como en la mayoría, ¿no? Pero yo entiendo, claro está, que el pleito es un pleito complejo, que el pleito es un pleito difícil y que es discutible si debería haber más imputados o no. Mi opinión, hasta donde yo conozco el pleito, que es infinitamente mucho menos de lo que lo conocen los directamente afectados, y interesa que se ve que ha dedicado a eso muchas horas, como es obvio, es que hay claramente una persona que debe ser procesada penalmente, que es el maquinista. Yo creo que es el principal responsable de lo que ha ocurrido, sin duda de ninguna clase desde mi punto de vista. Y yo no tengo elementos de juicio suficientes como para saber si hay que imputar a otras personas, pero sí quiero decir algo que me parece importante.
y es que las personas imputadas en 2 ocasiones, me parece, ¿no? Esto, sí, hasta en sí, 2 ocasiones, fueron desimputadas por la Audiencia Provincial en 2 ocasiones. La Audiencia Provincial no está designada por nadie. La Audiencia Provincial es un órgano al que se accede, diríamos, por procedimientos en los que no interviene el Gobierno. No, es verdad que los presidentes, creo que los presidentes de las audiencias provinciales, los presidentes los nombra el Consejo General del Poder Judicial, pero no a los miembros de la Audiencia Provincial, y la Audiencia Provincial, con su criterio jurídico, que es discutible, y sobre el cual yo no tengo capacidad para opinar, desimputa. Por tanto, hay que entender una cosa que me parece importante. El principio de responsabilidad penal es un principio de responsabilidad estricto, es decir, que la justicia penal no se puede aplicar de manera extensiva. Es un principio, el principio de legalidad exige que la justicia penal se aplique de manera estricta. Y bueno, es obvio que vamos a ver, no diré que es obvio, hay una gran cantidad de elementos que permiten suponer que hay una responsabilidad penal del maquinista, y hasta ahí yo me atrevería a afirmarlo, y yo ya no sé, yo ya no tengo elementos de juicio para juzgar si la desimputación ha estado o no bien hecha. Pero en todo caso, y termino ya, Fernanda, yo creo que ha sido un error no constituir la Comisión de Investigación en el Congreso, creo que es un grave error, y creo que es perfectamente posible que haya responsabilidades políticas, que haya que, diríamos, que depurar, que no coinciden con las responsabilidades penales. Porque el principio de la responsabilidad política es obviamente mucho más alto que el principio de la responsabilidad penal. Es decir, no hay manera de garantizar esto si las personas encargadas de conducir una máquina de transporte, un avión, un tren, un metro, no hay manera de garantizar que no se produzca un accidente. Es imposible garantizar al 100%, no digo un porcentaje mayor de casos, pero al 100%, que no se produzca un accidente si la persona encargada de conducir la máquina no está atenta a sus obligaciones. Bueno, en cualquier caso, Teresa, yo creo que las víctimas no eximís de responsabilidades al maquinista, lo que decís es que no es el único responsable, ¿es así? Es así, pero además quiero contestar una cosa. Vamos a ver, si uno piensa que el maquinista es el responsable, yo le pregunto una cosa. El maquinista, la ley, dice que tiene que pasar una serie de pruebas psicológicas, como los pilotos, como hemos tenido un accidente desgraciado de Germanwings hace poco tiempo. Este señor, mi abogado ha pedido 4 veces que nos digan las pruebas que le han hecho, que nos digan el resultado de las pruebas y que nos digan la validez y fiabilidad de las pruebas. ¿Usted tiene algún dato? Pues nosotros tenemos 0 datos. ¿Por qué no da esto, Renfe? ¿Por qué no da esto, Renfe? Porque le digo una cosa, yo no sé el maquinista cómo estaba. Yo no sé si el maquinista tenía la capacidad suficiente para conducir un tren. Yo no sé si el maquinista tenía una personalidad desviada. Yo no lo sé. Sí, en cualquier caso, no es culpa del maquinista. Es culpa de la organización que lo tiene que revisar. O sea, y estas pruebas que las he pedido yo del maquinista, ya que es el único imputado. Como es el único imputado, pues tendremos que examinar muy bien al maquinista. Pues no hay. Me permitirás que te tutee. Sí, sí. Teresa, tú que eres perito judicial, sí, sabes muchísimo mejor que yo, porque conoces muchísimo mejor el procedimiento, que en el curso del procedimiento penal se van a producir todos esos informes periciales. Es decir, que es perfectamente evidente que el abogado defensor del maquinista pedirá informes periciales destinados a excluir al maquinista de responsabilidad criminal. No son informes, claro que va a haber informes. No son informes periciales, son unas pruebas que le tienen que hacer a los maquinistas, como le tienen que hacer a los pilotos, antes de ponerles a conducir una máquina de alta velocidad. Pero eso se dilucidará en el juicio, Teresa. Pero si hemos pedido 4 veces los documentos y no nos lo dan. En cualquier caso, hay un referente que me gustaría comentar en estas tesis que las víctimas tenéis de que, bueno, que hay una especie de acuerdo para que esto no fluya, que es el famoso accidente del metro de Valencia, que, bueno, había llegado a un punto muerto desde el punto de vista político y desde el punto de vista judicial, y que se reabre única y exclusivamente por una investigación periodística que pone encima de la mesa que se habían cometido errores flagrantes. Yo no sé si esto, de alguna manera, os avala vuestra tesis de que, bueno, las cosas a veces en este país se tapan. Yo no sé, Roberto, un poco con lo que estábamos hablando, si el desgraciado ejemplo del metro de Valencia indica que a veces, bueno... Yo creo que, efectivamente, en este país, y en todos los países, no creo que esto sea peculiar de España, los responsables políticamente
los eventuales responsables políticos o los que pudieran resultar eventuales responsables políticos de no haber tomado las medidas necesarias para evitar un accidente, intentan taparlo. Esto no es una peculiaridad de España. Claro, pero el sistema les permite hacerlo. Yo creo que en todos los sistemas lo permiten. Es decir, todos los sistemas lo permiten y son los medios de comunicación los que sacan a relucir los escándalos, como sacan a relucir escándalos de una gravedad extraordinaria. Es decir, que quien demuestra que Nixon ha cometido un gravísimo delito es el Washington Post. Son dos periodistas del Washington Post, es conocido por todo el mundo, porque todo el mundo ha visto la película Todos los hombres del presidente, y son los periodistas los que lo sacan a relucir y se intenta tapar. Pero insisto, que me parece que es importante distinguirlo. Es decir, una cosa es la responsabilidad política, que esto es difícil de dilucidar, esto se dilucida en un territorio que es el de la política, el de los medios de comunicación, el de la opinión pública, y otra cosa distinta es la responsabilidad penal en un proceso penal, que va a haber un proceso penal, y en el curso de ese proceso penal se comprobará, se tomarán las medidas necesarias para comprobar si el conductor del tren estaba en condiciones de conducir el tren, si no estaba en condiciones de conducir el tren, si se le habían hecho o no las pruebas necesarias, las pruebas que marca la ley, etcétera, etcétera, ¿no? ¿El Metro de Valencia es un referente para vosotros, un ejemplo de que las cosas a veces no funcionan como deberían? El Metro de Valencia, el YAC 42, Hispaner, bueno, podíamos tener múltiples ejemplos. De hecho, precisamente el medio que hizo ese tema del Metro de Valencia hizo luego otro programa sobre Hispaner, el YAC 42 y nosotros, porque es que son unas coincidencias que, claro, siempre son las mismas. Siempre es exactamente lo mismo. A ver, Carlos Aymerich. Sí, vamos a ver. Teresa, eu sí que concordo que a xustiza non é independente. Eu sinto disentir con Roberto. Estámoslo vendo estes días, ademais, vai haber unha queixa ante as Nacións Unidas pola falta de independencia da xustiza española polo nomeamento deste magistrado, non? Na Sala Terceira do Tribunal Supremo, próximo claramente ao Partido Popular. Aquí os magistrados participan en seminarios pagados por grandes empresas constructoras, por bancos, cobran, verdade, polas asistencias de seminarios, participan en universidades de verán, en seminarios organizados por partidos políticos, como a FAES, e cobran por participar neses seminarios, e ademais, eu creo que se ve no caso do Suíza Life, a ver, o Suíza Life deronlle unha patada para ascendelo, puxéronlle, bueno, verdade que queres este cargo, verdade que, bueno, pues claro que quererá promocionar na carreira, pero é a forma de sacalo de diante. Igual que todos os suíces de novo acceso, xente nova, métense nunha determinada asociación judicial, non porque coincidan ideolóxicamente, senón porque saben que é a forma de poder promocionarse, de poder ascender na carreira. Perdoa, Roberto, eu estive... No, pero vamos a ver, iso... He escrito un artículo largo, publicado, que te lo pasaré luego, sobre los, Fernanda lo conoce, porque se lo he pasado, sobre los gravísimos problemas que plantea la independencia judicial, el sistema que tenemos de provisión de los puestos judiciales por el Consejo. Pois perfecto. Pois entón coincidimos, eu creo que iso atenta claramente contra a independencia judicial, pero é que ademais, home, vamos a ver, non é só a xustiza, eu creo que a señora Limón o acaba de decir, a Fiscalía. A Fiscalía, quen coñeza mínimamente o funcionamento da xustiza, sempre acusa, sempre pide a imputación. Parece que neste caso, home, noutros casos tampouco, verdade? O da Infanta, etcétera, etcétera. Non sei que pasa aí, que xusto neses casos, cando ten algo que ver co Partido Popular, ou coa Casa Real, ou con, neste caso, bueno, pois ese bipartidismo, non? PP-PSOE, as constructoras que deben estar por detrás, entón nese caso xustamente a Fiscalía, en vez de acusar e de pedir imputación, pide xusto o contrario, non que desimputen, que non acusa, etcétera, etcétera, etcétera. Entón, home, algo está funcionando mal. E algo está funcionando mal, eu penso que, francamente, a miña pregunta, a Teresa Gómez Limón, tamén fun deputado, tamén dimitín por outras razóns que non teñen nada que ver, pero, quero decir, vostede xa antes era consciente de que algo cheiraba mal, non? En Dinamarca, ou foi necesario... No, yo tuve ya problemas, vamos a ver, yo tuve problemas con el... En realidad yo entré en el Partido Popular, esto quiero aclararlo, porque hubo una integración del CDS, yo fui la presidenta nacional del CDS, y bueno, y con esa integración, bueno, pues entré en el Partido Popular. Quiero decirle que no es que un día pasé por Génova y me afilié, no. Entonces, bueno, porque ellos decían que iban al centro, viajaban al centro, bueno, pues entonces parece que el viaje no iba en esa dirección, pero bueno.
Yo realmente cuando me empecé a tener problemas con el Partido Popular, cuando empezaron a salir todos los de los sobres estos en negro y lo de Bárcenas y todo eso, yo le mandé una carta al presidente del partido, a Mariano Rajoy, como presidente del partido, y pidiéndole explicaciones, porque claro, yo creo que ya como ciudadana y como afiliada, que me parecía que esto era tremendo, porque yo en la vida recibí un sobre negro, en mi vida cobré nada raro, y entonces yo no quería que a mí se me confundiera. Entre otras cosas porque yo jamás tuve dedicación exclusiva. Y entonces, bueno, pues, hombre, realmente yo iba a mi juzgado y no quería que me vieran como si fuera una persona corrupta. Y entonces, bueno, pues aparte de no contestar la carta, bueno, se montó peor que con el accidente. O sea, fue una cosa espantosa, que ya venía de largo. Y yo ya me sentía muy incómoda, realmente allí no se podía levantar la voz, no se podía opinar, y bueno, pues me sentí muy incómoda. Esto ya lo vino a rematar, pero fue un poco el remate, ¿eh? A ver, fue el remate. José Luis Barreiro. A ver, a mí me cuesta mucho dar mi opinión al lado de una víctima que está implicada y yo no lo estoy. Por tanto, pido disculpas por eso y evidentemente lo que no quiero es yo meter en este momento consideraciones sobre lo mucho que duele la pérdida de un ser querido en un tren o en un accidente de automóvil o porque se ahogan en una piscina. Y por tanto, desde esa perspectiva, yo comprendo perfectamente lo que dice, pero no lo comparto. A ver, yo creo que el accidente se produce porque un tren viene mangado a más del doble de la velocidad que está establecido en las normas, porque el tío viene hablando por teléfono y porque se despista y no es capaz de frenar a tiempo y el tren se sale de la vía. Y yo creo que ese es el ilícito penal. Es muy difícil procesar, como lo hacía el juez Alaya, con la ametralladora, ¿verdad?, que consiste en procesar sin necesidad de establecer cuál es el ilícito penal ni qué artículo de la ley se ha incumplido. El Código Penal. Del Código Penal. Y por tanto, desde esa perspectiva, a mí me parece, así titulé un artículo en su día, el juez Alaya primero descarriló el tren y ahora descarrila el proceso, que está ahí sin que pueda salir. ¿Por qué? Porque ahora tenemos dos hipótesis planteadas ante la opinión pública. La hipótesis de que hay una conspiración externa de Renfe, etcétera, que complica el problema del análisis penal del asunto, y la hipótesis de que el juez, el pobre maquinista puede ser el chivo expiatorio del conjunto. Como yo creo que no es así, creo que el maquinista es el responsable 100% de ese asunto, y como creo que no hay incumplimiento de norma, no ha sido aclarado en ningún momento que hayan incumplido norma las autoridades del Ministerio, no se puede procesar por opinión, lo que me parecería a mí que debían hacer, si debían inaugurar antes o inaugurar después. Ni ves responsabilidades políticas tampoco. No, las responsabilidades políticas son otra cosa. Y por tanto, de esa parte yo no tengo ninguna duda. Yo creo que el proceso está ahora en su sitio, yo creo que ya debía de estar terminado, ya debía de estar concluido, y ya se habían de haber dictado Pero en esa teoría de la conspiración, que no es exactamente así, ¿no te parece extraño este enrocamiento en que no se investigue en un Parlamento? Vamos a ver, yo no creo eso. Yo no creo eso porque yo no creo que las comisiones de investigación estén hechas para asuntos concretos y determinados que están bajo la autoridad del juez. No añade nada un análisis del Parlamento al análisis del juez. Al revés puede ser, es decir, que empiece primero el Parlamento y que luego vaya al juez, tiene un cierto sentido. Pero que empiece el juez, que es la jurisdicción total sobre todo, y que si quiere conocer un dato lo pide y se lo tienen que traer a casa, y no se trata de que digamos nosotros lo que tiene que pedir, ¿verdad? Por tanto, yo creo que ese tema está absolutamente encuadrado en el derecho penal y yo creo que ahí se debe resolver. Yo no creo que tengan responsabilidades ni los que fueron miembros de ADIF, ni el que era secretario de Estado, no creo que tengan responsabilidades en un tema cuya especificidad de funcionamiento estaba perfectamente establecida en las normas de conducción del tren y que decían, en esa curva hay que pasar 80 kilómetros por hora. Y por tanto, no hay más. Y yo creo que todo lo demás que se ha hecho de trasladar todo esto a los políticos y tal, a esa afirmación de que aquí han actuado bien todos menos los políticos, no sé en qué se basa. A ver, Teresa. No sé en qué se basa, ¿por qué? Porque si actuaron todos bien,
como una parte importante de los efectos que se mueven en ese asunto están coordinados y dirigidos por los políticos tienen que haber actuado bien también. Yo me refería a los vecinos de Angrois, me refería a los claro, pero a los profesionales, hospitales, a los bomberos, a la policía, yo me estoy refiriendo a todo. En cualquier claro, caso, eso bueno, todo no funciona lo que usted por ha arte dicho, de Birlibirloque. ya, ¿verdad? pero mire, lo que usted ha dicho de conspiración es la primera vez que lo oigo, o sea, porque nosotros no creemos que haya una conspiración contra las víctimas. Ya un político, que no voy a decir su nombre, nos dijo que no lo habían hecho aposta. Como digo, como excusa, que no lo habían hecho aposta. Y entonces yo le contesté a un político que nos recibió. Y entonces yo le dije, pues mire usted, que si lo hubieran hecho aposta sería un delito de terrorismo. Y estarían todos en prisión. Desde el minuto 1 sería terrorismo. ¿Entiende? Entonces, mire, esto de la conspiración sobra. Pero además le diré más. Yo no sé si usted conoce en el Código Penal el delito de negligencia grave. No sé si usted lo conoce. Y no sé si usted conoce en el Código Penal el artículo 350 Claro, que va contra... que es el que cometió el maquinista. No. Claro. Es imprudencia grave, no negligencia grave. Hombre, un tío que no va atendiendo el tren, ¿qué es perdóneme, eso? no. Imprudencia grave es un delito y negligencia... ¿Cómo no va atendiendo al tren? ¿Pero cómo no va atendiendo al tren? ¿Pero qué es eso de que no va atendiendo al tren? El señor va haciendo su trabajo. Claro. Y sí, vamos a ver. No, déjame explicar. No, déjame explicar. A ver, Ernesto. Déjame explicar. El señor va haciendo... el señor va haciendo el trabajo que le encomendaron, que consiste en lo siguiente. El trabajo que le encomendaron consiste en lo siguiente. Y alguien se lo encomendó que no se lo inventó él. Y a ver si somos sensatiños y analizamos con cierto rigor el caso. Vamos a ver. El señor va atendiendo a la velocidad, ¿vale? Sabe que tiene una referencia y tiene que empezar a frenar. Eso forma parte de su trabajo. Pero la llamada del interventor que él coge también forma parte de su trabajo. Él no está llamando a su novia. No está llamando a su novia, ni está mirando la televisión. A él, perdóname, Roberto, déjame terminar, por favor. Los señores responsables de Renfe saben que el conductor, el maquinista, llegado a un punto, tiene que hacer varias tareas al mismo tiempo. Y unas tareas que tiene que hacer son ir pendiente a ver dónde está la piscina, que decía usted, a ver dónde paso la piscina para empezar a frenar. En el momento en que lo llama, no lo llama la novia. No lo llama un amigo, lo llama el interventor para preguntarle por dónde entregar. Ernesto, perdona. Si un piloto que está a punto de aterrizar un piloto lleva un copiloto, Roberto. Si a un piloto que está a punto de aterrizar un avión lo llama la azafata y no la novia, no se sale de la cabina y deja de aterrizar. Por favor, ¿qué ejemplo pones, Roberto? ¿Pero qué ejemplo pones? El interventor le llama para un problema de trabajo y es, creo recordar que es la mayor prueba de cargo contra el maquinista es lo que dice el maquinista después del accidente. A mí me parece... Las palabras del maquinista después del accidente reconociendo que ha cometido un gravísimo error que ha tenido consecuencias terribles. Yo es que mantengo la teoría de que no hubo negligencia. Él va haciendo su trabajo. Y su trabajo en Renfe consiste... Hombre, como si le dicen, y además barra usted. O sea, al tiempo que atiende la velocidad, coja la llamada del otro para saber por qué vía entran en la estación de Pontedeume, porque tampoco el interventor le llama, ya lo dije varias veces, para saber cómo quedó el Celta de Vigo. Le llama para preguntar un tema de trabajo. Y eso tiene que estar recogido por Renfe o por Adif o por quien sea, y tiene que tener previsto eso. Bueno, hombre, tiene que haber un protocolo para tener previsto esto. Vamos a completar el análisis que estamos haciendo con algo que tiene que ver exactamente con las víctimas. Es muy sencillo decir que iba a 160 y que tenía que ir a 80. Claro que iba a 160 y tenía que ir a 80. ¿Por qué? Porque los de Renfe le ordenan otras tareas que él no tiene por qué hacer. Es así. A ver, Pablo, vamos a avanzar un poco con respecto a las víctimas. Como decíamos, está con nosotros hoy Teresa, pero hoy ha habido más víctimas en ese primer acto que ha habido en Compostela. Cuéntanos más cosas que tienen que ver con reclamaciones que se están planteando y que parece que no llevan muy buen camino tampoco. Sí, ahora vamos porque ha estado nuestra compañera Mila Méndez en Santiago con ellas. Bueno, las víctimas que para empezar ya no hay acuerdo ni en cuántas son. Para hacernos un poco la idea de cómo está el capítulo. El Estado, el Gobierno reconoce 79 fallecidos y 147 heridos. Las asociaciones, los colectivos de víctimas han hablado siempre de 81 víctimas mortales y esos 147 heridos, porque hay 2 personas que fallecieron tiempo después del accidente que la ley, o sea, que la justicia no ha reconocido
reconociendo como fallecidos por el accidente del tren, con lo cual no tendrían derecho a las indemnizaciones. Hablamos de dos plataformas, la 04155, la mayoritaria, donde está Teresa Limón, y APAFAS, que es la otra. Ha habido varios enfrentamientos, varias colisiones con políticos. El año pasado, en las medallas de Galicia, que se van a volver a repetir pasado mañana, vivíamos alguna escena de cierta tensión con las víctimas. Vamos a recordarla muy brevemente. No nos dejan entrar. Si nosotros tenemos el nombre, tenemos más derecho que los que han ayudado a nuestros familiares. Como no venga nadie dentro de un minuto, pasamos y nos llevan a todos detenidos. Porque nosotros lo que no queríamos era medallas, sino que nosotros lo que queríamos es que se cree una comisión de investigación y... Que se sepa que no nos dejan pasar, ya han mandado antidisturbios. Bueno, algunas víctimas no tienen todavía los informes sanitarios cerrados, esto es importante decirlo porque sus secuelas se siguen prolongando en el tiempo, con lo cual para el tema de las indemnizaciones pues está el capítulo abierto, y el tema de las indemnizaciones y el seguro es otra de las claves. De hecho, la plataforma que integra Teresa Limón desaconseja a las víctimas que acepten esa indemnización de Allianz, la empresa que gestiona el seguro obligatorio para Renfe, porque hay una cláusula integrada en esa indemnización que impide o impediría cobrar una posterior de Adif, en el caso de existir. Creo que eso es así. Las víctimas a las que hemos visto, por cierto, hace menos de un mes con el presidente Adif, precisamente en una conferencia. Vamos a recordarlo, era finales del mes de junio. Hay 81 muertos y más de 140 heridos, y aquí nadie se responsabiliza de nadie, ¿vale? Y deja de mentir como mentir ustedes soy parlamentarios, tiene que tener un poquito más de dignidad y dejar de pensar en las víctimas, es lo que hace. Pero sí que estamos aquí las responsabilidades políticas y la transparencia. Ya está bien. Bueno, las víctimas que no han cejado en estos últimos 2 años para tratar de reclamar lo que consideran que les corresponde. Como decíamos, nuestra compañera Mila Méndez ha estado con varias de las víctimas hoy en ese acto que tenía lugar en Compostela. Vamos a verlo. Todos los que están aquí perdieron algo aquel 24 de julio. Con las víctimas acabaron con sus vidas, pero con las familias también, porque nada es lo mismo, nada. Se cumplen ya 2 años del accidente de Angrois. La situación está igual prácticamente que al principio, pero estamos un poco más enfadados. Pues lo que vemos son mentiras y sobre todo premios, ¿no? O sea, los responsables, tanto el presidente de Renfe, ahora es el secretario de Estado de Infraestructuras, el que era el secretario de Infraestructura, Rafael Catalá, le tenemos ahora al ministro de Justicia, al maquinista, que evidentemente tiene su parte de responsabilidad, pero hay muchos más responsables en este asunto. La situación a día de hoy es que ni hubo comisión de investigación en el Congreso, ni hay juicio a la vista. Se puede demorar más de 1 año y medio. Todo el aparato del Estado, con los mejores abogados, con abogados privados que han contratado, y a las víctimas con nuestros propios recursos, pues luchando contra el Estado. Luego, la verdad es que es complicado. Por primera vez, la plataforma de las víctimas y los familiares de los que aquella tarde viajaban en el Albia se reúnen en Galicia. Lo hacen en el Pazo do Faramello, al lado de Santiago, donde han plantado o Xardín do Recordo, un árbol por cada una de las personas que se marcharon en aquella fatídica curva. Notas de prensa del fiscal, como que va a ser muy generoso en las indemnizaciones. Yo le diría desde aquí que cuánto dinero vale la sonrisa de mi hija para él. Este segundo aniversario es más duro si cabe que el primero. No podemos pasar páginas si no tenemos justicia. ¿Te sientes olvidado? No. Yo me siento despreciado. Porque esta gente debe de su familia ahí, para que supiera lo que es. Yo lo único que quiero es que se sepa la verdad. Jugaron con la vida de las personas, nos vendieron una seguridad que no era cierta. Solo con escuchar a Asun en el tren viajaban su hija Laura y su novio. Podemos hacernos una idea del duro momento que vivieron entonces y también ahora. Levantarte todos los días pensando que no es cierto. Las palabras nunca más me duele mucho. Porque yo estaba hablando con ella por WhatsApp y de repente ella no estaba. Y es más, nos enteramos por televisión. Es muy duro el estar en la estación esperando un retraso del tren y que vayas a la cafetería y veas el desastre en televisión. Creo que nos merecíamos un respeto. Realmente lo que ha pasado es que mucha gente que estaba muy mal y no podía pues bueno, ni hablar del tema, la asociación hemos crecido, ahora somos más de 160 y la gente empieza a conocer los datos
y cada vez hay más rabia y más indignación porque la gente se ha dado cuenta que tratar de señalar al maquinista pues no es verdad. Las fuerzas, eso sí, no amainan. Si están aquí es porque tienen claro que quieren seguir luchando. Bueno, Teresa, sí. Yo quería decir una cosa al señor Barreiro. Usted ha dicho antes que no se puede imputar por imputar. Entonces, entiendo que usted considera que el juez Alaez es un prevaricador. No, digo yo, ¿no? Porque no me haga decir lo que no digo. Usted ha dicho que ha imputado por imputar. Entonces entenderá que el juez, el magistrado, es un prevaricador porque ha imputado por imputar. No. Y además también le quería preguntar una cosa. ¿Usted ha salido a la causa judicial? Usted también está diciendo que los otros son prevaricadores porque no imputan. ¿O es que usted puede decir cosas y yo no? No, yo lo que le digo es que el juez Alaez, yo solo digo, ha hablado de negligencia que para imputar a una persona hay que decir dónde está el ilícito penal de acuerdo con la ley. Y no valen sus opiniones. A ver, espera. Solo vale el ilícito penal de acuerdo con la ley. Alaez no lo se sabe. ha infringido la ley en este punto. A ver, y él no lo dice, porque lo dice en su auto. ¿Ha leído usted el auto del juez Alaez? Lo ha leído la Audiencia Provincial varias veces. ¿Pero usted lo ha leído? No tengo yo no tengo la autoridad que tiene la Audiencia Provincial. Claro. No, pero bueno, a ver, curiosidad. Eu creo que hai unha cuestión que, José Luis, que estás pasando por alto. Quero decir, vivimos no que se dan chamar unha sociedade de risco, verdade? Entón, xa non é que alguén, a neglixencia ou a imprudencia é que non se toman medidas adecuadas ao risco que se crea, ao risco que ten unha determinada actividade. Entón, a cuestión xa non é se o maquinista é a última causa ou, como se comentou, o último elo dunha cadea, pois claro, efectivamente, se o maquinista non estivese despistado, o problema é se o risco que conleva un tren que pode chegar a 200 km por hora pode depender só do maquinista. E, por tanto, quen tolera iso e quen asume ese risco está situándose na situación de asumir unha responsabilidade penal. Iso é así, é ¿De decir, quién dependen los miles y miles y miles y miles de aviones que aterrizan todos los días en todos los aeropuertos del mundo? Cuando dejan los aviones de funcionar con piloto automático. Yo he estado sentado en la cabina de un avión, ahora ya esto no se puede decir porque ha pasado tanto tiempo que no van a imputar al piloto. Esto en una cabina de un avión, viendo aterrizar un avión. Hay un momento en el que el avión funciona de manera automática, va con piloto automático, y hay un momento en el que el piloto toma los mandos del avión y aterriza el avión. Muy bien. Y si no lo aterriza bien, estrella el avión. Claro, sí, hombre, sí. Y no hay medida de seguridad alguna que pueda evitar la actuación humana. No hay ninguna medida que lo pueda evitar. Pero resulta que ese avión... Miles de aviones que aterrizan todos los días. Roberto, pero se resulta que o avión se espeta, verdade? E que non había... Claro, e despois descubres que... pois o controlador que tiña que estar non estaba. O ILS non funcionou. E que resulta que o ILS que tiña que estar funcionando cambiaron 2 días antes. É que a cuestión é iso. A cuestión é iso. Estaban todas las medidas tomadas. Lo que ocurre es que después se dieron cuenta de que había algunos fallitos. Fallitos pequeños. Por ejemplo, tuvieron que instalar balizas. Instalaron balizas. Señalizaron de nuevo. Señalizaron de nuevo. A posteriori. Después del accidente, Fomento, estaba todo correcto, ¿no? Pero Fomento anunció 20 medidas de seguridad. Y es que estaba todo correcto, pero los que pasaron por ahí, los maquinistas que habían pasado por la curva de Engrois, habían denunciado ya eso. Pero yo no estoy diciendo que todo esté correcto. Claro. No estoy diciendo No, tampoco te digo que lo digas. Es que las eventuales incorrecciones, los eventuales errores que se pueden haber producido en materia de seguridad, que es posible que se hayan producido errores en materia de seguridad, es posible, yo no tengo información suficiente como para afirmar que no se han producido y me creo lo que dice. Que non teñen trascendencia penal. No, lo único que digo es que eso hay que demostrar que tiene trascendencia penal. En cualquier caso, que puede tener trascendencia política, sin duda. Yo no estoy de acuerdo contigo. Diciendo cuál es el delito penal que ha cometido cada persona. Claro que sí. ¿Cuál es el delito que ha cometido cada persona? Imprudencia por infracción de normas. Aquí hemos hablado con normas técnicas que regulan iso. E o criterio de imputación catalán que estaba en un despacho en Madrid, ese sí que tenía regalo. José Luis, mira, déjame terminar. Es que eu non quero esculpar o... A mí reducir una catástrofe con 80 y tantos muertos y 140 heridos a un señor que estaba cumpliendo con su trabajo me parece cruel.
De verdad te lo digo. No estaba cumpliendo con su trabajo, Roberto. No estaba. Estaba Si cumpliendo hubiera con su estado trabajo. cumpliendo con su trabajo, no hubiera habido Estaba accidente. cumpliendo con Así el de trabajo fácil. que le asignaron, que era Vamos, controlar la velocidad Vamos, y atender al por teléfono. favor, vamos a concluir aquí. En cualquier caso, aquí hemos tenido a personas que saben cómo funciona este tipo de transportes. Estoy pensando ahora en José Carlos Fernández, que es una persona competente en la materia y que introduce algunas dudas en relación con lo que estaba sucediendo, por no hablar del pequeño detalle de que nos vendieron a toda la sociedad, a la gallega y a la española, que eso era un tren de unas condiciones técnicas que después, en cuanto fue el accidente, se apresuraron a rectificar para decir, no, en realidad esto no era un tren de alta velocidad, sino que era otra cosa. Por certo, a noite do accidente estaba Pepe Estaba Blanco. Pepe Blanco en esta mesa, efectivamente. Estaba eu vendo o programa. Teresa, ¿cómo encaráis el futuro, ya para terminar? Bueno, pues nosotros... Estáis más, o sea, se deducía del vídeo de lo que tú también estás diciendo, que estáis hoy más enfadados que hace un año. Sin duda, porque hemos visto que esto no prospera. Mire, esto son 183 preguntas que preparé yo con mi abogado para los peritos judiciales, ¿eh? Preguntas todas basadas en los informes periciales, ¿eh? No podían ser tiradas abajo. ¿Sabe usted cuántas preguntas pudo hacer mi abogado? El 10%. ¿Sabe usted cuántas preguntas dejó el juez que hiciera la abogada del Estado? 40. Claro, usted dice que si uno está pues descorazonado, ¿cómo no lo va a estar? Es que bueno, pues nosotros vamos a estar aquí, escuchando lo que tengan que contarnos, pendientes de la investigación, con el trabajo que están haciendo nuestros compañeros de La Voz de Galicia, con Pablo González, aportando mucha información a cosas que tienen que ver con este desgraciadísimo accidente que probablemente nunca tenía que haberse producido. Muchísimas gracias, Teresa, de verdad, por acompañarnos esta noche en estos días complicados, supongo, para ti y para toda tu familia, y de verdad, muísima suerte y estaremos pendientes, de verdad. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos para hacer un poco, no sé si de política, ficción o de predicción, teniendo en cuenta las mentes que hoy me acompañan, de lo que va a suceder a partir del mes de septiembre. Nos espera una temporada muy intensa, con cosas importantes, con citas para algunos fundamentales, que pueden modificar muchas cosas de las que han sucedido hasta ahora en España. Enseguida volvemos.